Saludos a todos. Continuando con nuestra formación, ya hemos visto en capítulos anteriores distintos teoremas que nos permiten resolver circuitos eléctricos o redes de circuitos eléctricos que en algún momento se conocen como redes complejas o redes lineales. El día de hoy vamos a aprender sobre el teorema de Norton. El teorema de Norton establece que un circuito lineal con dos terminales A y B se puede reemplazar por otro completamente equivalente, que consta de una fuente de corriente llamada corriente de Norton, conectada en paralelo con una resistencia llamada resistencia de Norton. Dicha corriente de Norton es la que fluirá entre los puntos A y B. Si estuvieran cortocircuitados, la resistencia de Norton es la resistencia equivalente entre las terminales cuando todas las fuentes independientes se desactivan. ¿Cómo es eso? Cuando tenemos una red lineal de un circuito eléctrico cualquiera, este lo vamos a poder transformar a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. A la resistencia la vamos a llamar resistencia de Norton y a la fuente la vamos a llamar corriente de Norton. ¿Cuáles son las aplicaciones de este teorema? Cuando se tienen redes muy complicadas, con muchas resistencias o impedancias, y se desea calcular el voltaje entre alguna de ellas, o la corriente que la atraviesa, el teorema de Norton simplifica los cálculos, ya que como hemos visto, las redes se pueden sustituir por un circuito más pequeño y manejable. De esta forma, el teorema de Norton es muy importante al momento de diseñar circuitos con múltiples elementos, así como para también estudiar la respuesta de los mismos. ¿Cuáles son los pasos para resolver este teorema? Aislar de la red la sección del circuito para la cual se va a hallar el equivalente de Norton. En el circuito restante, indicar las terminales A y B. Sustituir las fuentes de voltaje por cortocircuitos y las de corriente por circuitos abiertos, para encontrar la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Esta es la resistencia de Norton. Esto ya lo hemos visto de cómo podemos sustituir las fuentes a través del teorema de sustitución y también superposición. Como cuarto paso, regresar todas las fuentes a sus posiciones originales, cortocircuitar las terminales A y B y encontrar la corriente que circula entre ellos. A esta la llamaremos corriente de Norton. Por último, dibujar el circuito equivalente de Norton, de acuerdo a lo indicado en la figura 1. Ambas fuentes de corriente y resistencias equivalentes quedan en paralelo. Eso es bien importante. La fuente de corriente y la resistencia tienen que quedar en paralelo. Veamos un ejemplo. En este circuito nos piden hallar el equivalente de Norton, en el cual tenemos un circuito con una fuente de voltaje de 10 voltios y dos resistencias, R1 de 4 ohmios y R2 de 6 ohmios. Veamos la solución de este circuito. Acá nos piden hallar el equivalente Norton. Dice la regla que lo primero que tenemos que hacer es hallar la resistencia Norton. Y para ello vamos a sustituir, si tenemos una fuente de voltaje, en un cortocircuito, dejando las otras resistencias. Teniendo ya esto, decimos que estas dos resistencias están en paralelo. Por ello entonces hacemos esto es la resistencia Norton. ¿Sí? Ya tenemos el valor de la resistencia Norton. Ahora, el segundo paso.
y que tenemos que crear un cortocircuito entre los dos puntos. Ahora aquí pues sucede algo bien interesante. Al tener nosotros un cortocircuito entre estos dos puntos, lo que estamos haciendo es anular esta resistencia. Por lo tanto, entonces solamente nos quedaríamos con lo siguiente: la misma fuente de voltaje y una resistencia de 4 ohms. Recuerden que la anterior se eliminó por el cortocircuito de estos dos puntos. Ahí se elimina automáticamente esta. Entonces tenemos la fuente de voltaje de 10 voltios y la resistencia de 4 ohms. Lo que necesitamos es hallar corriente. Y según la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Esta sería entonces nuestra corriente Norton. Y ya tenemos nuestros dos datos. Para ello entonces construimos nuestro circuito final. Dice la regla que tenemos que tener como respuesta final una resistencia en paralelo con una fuente de corriente. Recordemos que cuando tenemos una fuente de corriente, esta puede quedar en paralelo con una resistencia. El sentido lo da también la fuente de voltaje. Por lo tanto, esta va a ser de 2.5 amperios y esta es de 2.4 ohmios. Este circuito que tenemos acá es equivalente a este otro circuito. Veamos entonces si se aplica también en nuestro simulador. Ya hemos visto cómo se soluciona a través de cálculos matemáticos, pero veamos ahora cómo se realiza a través de un simulador. Tenemos en el lado izquierdo el circuito inicial, el cual necesitamos hallar la corriente en este punto, y tenemos también el circuito final del equivalente de Norton de este circuito. Veamos qué podemos solucionar. Necesitamos hallar el voltaje en estos dos puntos y también en estos dos puntos. Ejecutamos y dice que estamos teniendo 6 voltios. Pero realmente en el circuito lo que nos piden es la corriente. Pues veamos, vamos a sacar la calculadora y estamos teniendo 6 voltios. Por lo tanto dividimos 6 voltios dividido la resistencia de Norton, que es 2.4. Eso nos da 2.5 amperios, que es lo que nosotros tenemos acá. En el otro punto estamos teniendo exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, en el circuito inicial tenemos un voltaje de 6 voltios en estos dos puntos. En el circuito final también tenemos lo mismo. Y para representar que es lo mismo que nosotros hemos hallado, pues dividimos ese voltaje dentro de la resistencia de Norton. Y con ello ya conocemos la corriente de Norton. Saludos a todos.